Muy buenos días, tengan todas y las personas que nos acompañan en este webinar denominado Ciberseguridad, Alerta y Cuidado de Exportadores. Desde CAEXCO y el Banco Nacional reconocemos la importancia que representa para el sector exportador el aseguramiento de las cargas. Asimismo, somos conscientes de la necesidad de abordar los diferentes ámbitos en la que la seguridad representa un aspecto fundamental para el resguardo de las operaciones. Sabemos que la ciberseguridad es un área sensible e imposible de omitir en nuestra búsqueda de apoyo del sector. Por esto, ponemos a la disposición este webinar, a través del cual le acercamos a optimizar el control sobre sus sistemas digitales. Por esta razón, hoy contamos con Cilian Cuadra, gestor de ciberseguridad del Banco Nacional. El señor Cilian es ingeniero en sistemas, con un máster en auditorías de tecnologías de la información, además de ser respaldado por varias certificaciones internacionales en gestión, seguridad y riesgo de la información. No podemos estar en mejores manos para abordar este tema y por eso, señor Cilian, este webinar es todo suyo. Adelante. Bueno, iniciamos agradeciéndole a la Cámara la oportunidad de dirigirnos a sus asociados e invitados. Y bueno, de parte del Banco Nacional siempre es importante llevar un mensaje sobre la importancia de la ciberseguridad en las diferentes plataformas, en los diferentes mercados y poder hacer que se disemine el mensaje sobre lo que estamos trabajando y lo que es importante que las organizaciones también integren dentro de su cultura. Bueno, el tema de la ciberseguridad viene siendo importante en cada una de las organizaciones porque es un tema que tiene que estar en las mesas de decisión. Y en esta agenda que vamos a tener hoy, vamos a hablar un poquito de ese interés de la ciberseguridad, vamos a hablar un poquito de las amenazas que se han visualizado utilizando canales electrónicos, particularmente con el sector exportador. Vamos a hablar de algunas recomendaciones para todo este sector que es un importante movilizador de la economía y vamos a tener una sección final de consultas y comentarios. Si en el camino hay alguna duda por algún término, con todo gusto podemos vía chat escribirlo en tanto llegamos al final y poder atender esa consulta. De nuevo. Cilian, creo que no se ve la presentación. No se ve la presentación. Voy a volver a compartir. Voy a ¿Me dicen si la tenemos? Ahora sí. Uh-huh. Oh. Bueno, gracias. Gracias por indicarnos el problema técnico. Lo primero que tenemos que tener como un tema en nuestra mesa de negociación, en nuestras juntas directivas, en nuestra empresa, es que el negocio en el que usted está es un objetivo de la ciberdelincuencia. Entonces, hay un interés importante, creciente sobre los temas de empresas que tienen exportaciones, porque tienen varios elementos. Son empresas que han sido sometidas a una importante digitalización de una manera extremadamente acelerada. Sobre todo en la pandemia, hemos visto cómo dentro de todas las organizaciones que han tenido que avanzar en el tema de digitalización, las empresas transfronterizas han tenido que movilizar porque las fronteras en algún momento estuvieron cerradas en los diferentes países, porque los procedimientos ya no tenían incluido papel o presencialidad y entonces tuvieron que avanzar tan rápido como muchas otras industrias, pero en particular las transfronterizas tuvieron ese gran cambio para poder lograr ubicarse en la nueva realidad. Son empresas que se enfrentan día a día con decisiones complejas, legislaciones que difieren e idiomas cambiantes, por lo tanto elementos que son muy factibles de identificar o que siempre damos los que estamos en la industria de la ciberseguridad como recomendación, a veces se pueden escapar. Por ejemplo, siempre decimos que en correos de phishing o en fraudes hay muchos problemas ortográficos porque los que están detrás no siempre manejan la ortografía, pero cuando hay muchos lenguajes de por medio, alguien hasta podría ignorarlo pensando que alguien utilizó un traductor o cosas como esta y son muy vulnerables al tema. El movimiento de dinero transfronterizo es una norma en su negocio, por lo tanto, cuando alguien hace un intento por
cambiarles el panorama o utilizar su identidad, definitivamente un movimiento transfronterizo no parecería normal dentro de lo que el giro de negocio en el que se mueven. ¿Qué tenemos en la parte de gestión del riesgo cibernético que estamos viendo en los últimos años? Vemos 3 vectores de ataque. En particular, lo que llamamos vulnerabilidades del día cero, que se aprovechan sobre todo para hacer el tema de ransomware, que es muy importante que lo tengamos presente. Ha pasado en Costa Rica, en algunas organizaciones gubernamentales y en organizaciones privadas, pero es un tema importante que hay que considerar, aunque no está, digamos, de más obviar dejar de obviar que eso sucede y que está aquí en la esquina de nuestro país. Nuestro país como un todo es interesante para este tipo de problemas y se aprovechan mucho de situaciones que tienen que ver con que no hemos actualizado los sistemas o que porque pensamos que nuestra industria es pequeña y todavía no tiene los recursos, no lo hacemos. Y entonces tenemos que innovar muchísimo para poder hacer que nuestras organizaciones estén claramente actualizadas. Vamos a hablar un poquito de eso. El tema de errores en el software. También se trabaja actualizando constantemente sus plataformas. Por eso muchas de las organizaciones exportadoras se les recomienda empezar a hacer movimientos hacia plataformas más dinámicas en la nube y cosas similares en todos los productos que utilizan para poder mantener una actualización constante a un precio razonable que es necesario hoy en día. Y el tema que es, pues, muy importante, que no dejamos de tener en Costa Rica y que sigue siendo el más importante dentro de esta industria, que es el tema del phishing. Porque definitivamente, como dijimos en la primera pasada, es donde encontramos un mejor escenario para el desarrollo de los fraudes. Y entonces, ¿qué es lo que conocemos dentro de este modelo? ¿Qué hemos estado visualizando en estos años pre y post pandemia? Que siempre van a atacar el eslabón más débil. Entonces, siempre tenemos que tener capacitado a nuestro personal, aunque sea poco, para que esté al tanto de que esas amenazas son reales. Ellos vemos que siempre ellos buscan cómo hacer ingeniería social en el tema de que siempre tienen un ardid preparado para las diferentes modalidades y empresas. En el tema de la exportación ya han creado bastantes modelos para hacer cacería de personas que puedan estar interesadas en productos y en elementos que parezcan que están muy de moda y pueden simular una exportación, pueden simular una importación para los que están también en las dos áreas. Entonces, tener mucho cuidado porque en ese modelo de ingeniería social están creando paradigmas de información que hacen que el modelo sea realmente creíble. Aprovecha situaciones temporales, por ejemplo, hemos visto mucho que cuando hay reducciones en impuestos o ciertas ventanas se abren para cualquier cosa en el mercado, en una área específica, en una industria específica, ellos van a aprovecharlo. Cuando se abren ventanas en el comercio exterior, en el comercio internacional, ellos van a estar pendientes de ese tipo de cambios y van a tratar de llegar con algún ardid a toda la industria exportadora. Y obviamente también encontramos que explota, digamos, el tema de los sistemas en los que nadie, digamos, tiene o no, nadie confía. Por ejemplo, si estamos usando herramientas muy particulares dentro de nuestra empresa, que tal vez son muy desconocidas o que no tienen un mantenimiento aceptado o constante, ellos podrían estar aprovechando eso para utilizar el acceso a las organizaciones. Después, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que es imperativo que la ciberseguridad esté, como les decía, en las mesas. Por ejemplo, hemos visto muchos casos internacionales con temas de SWIFT, que en el ambiente de las exportaciones e importaciones es una herramienta básica para el movimiento de los pagos y las facturaciones. Y también hemos visto el modo del spear phishing. Esto, bueno, lo hemos visto también presente en el área, hemos visto presencia en toda la América y y obviamente la industria de la importación y exportación tiene muchísimo que ver con el tema de cómo esto se va a dar. Vamos a hablar un poquito de qué es el spear phishing porque creo y estamos conscientes de que es una de las amenazas más importantes que están detrás de la industria en este momento. Entonces, ¿qué decimos aquí? Que es importante que ustedes ya no dejen de hablar de ciberseguridad. La pandemia de COVID cambió el mundo significativamente en nuestra forma de hacer negocios. Definitivamente
hablábamos de transformación, hablábamos de digitalización, pero cuando llegamos a este momento de que nos tocó vivir como humanidad, encontramos un punto de inflexión completamente diferente a todo lo que había sido hasta ahora escrito. Y básicamente fue que las organizaciones tuvieron que pasar a tener una dependencia de la infraestructura digital. Y en dos elementos se desarrolló muchísimo más en los 3 años que ha durado todo el proceso de dificultad que en muchos años anteriores. Uno es el tema de la resiliencia, donde la gente realmente empezó a trabajar en estructuras que pudieran encontrar cómo hacer que las personas se movilizaran como un colectivo y que pudieran tener amplitud en lo que hacían. De manera que si alguien estaba en la casa, pudiera ser igual que esté aquí. Muchos de los que estamos hoy en esta presentación estamos en nuestros hogares, estamos haciendo una transmisión que parecería imposible hace tan solo 5 años y que podemos llegar a muchas más ubicaciones con un mensaje importante. Entonces, cuando vemos que esto está cambiando las organizaciones, sabemos que también los chicos que están haciendo daño están cambiando sus formas de operar. Entonces, hoy son mucho más capaces de hacer cosas mucho más dinámicas y universales, y por lo tanto nuestra respuesta debe estar en ese mismo nivel. Y la creación de capacidad. Estamos logrando crear capacidad internacional para poder conversarnos más en el tema de ciberseguridad. Por lo tanto, en la medida en que las mejores prácticas estén incluidas en su organización, usted también se va a beneficiar como empresario, como exportador de todo lo que se está haciendo. Pero el tema del uso de la información en las organizaciones tiene rato de ser importante. Por ejemplo, vamos a contar un par de historias, digamos, que son importantes en cómo la información en su empresa puede ser comprometida. El tema, por ejemplo, en el 2018 Netflix intentó, digamos, mejorar su sistema de películas y entonces hizo una comunidad pública de base de datos. Se supone que buscó cómo ocultar los datos particulares de todos sus clientes para poder conocer los gustos y mejorar el algoritmo de búsqueda. Pero ¿qué pasó? Cuando alguien agarró esa base de datos que ya estaba completamente, digamos, eh, analizada para que no revelara datos particulares, alguien encontró que había otra página con la cual se podían hacer cruces de esa información y entonces conocer lo que se llamaba la huella digital de una persona y podían hacer un enlace uno a uno con cuáles personas estaban haciendo los comentarios y poder identificarlos de manera unitaria. Entonces, vean que algo que parecía algo muy bueno para una empresa que es muy conocida a nivel internacional, se pudo convertir en un detonante para comprometer su existencia tan rápido como la idea surge. Entonces, cada idea que tengamos, si no incluye el tema de ciberseguridad, puede ser muy buena, pero puede estar generando una amenaza directa para la existencia organizacional. Y el tema famoso en Costa Rica de la UPAD, ¿verdad? ¿Quién no tiene necesidad de usar los datos de sus clientes para seguir mejorando la forma en la que prestamos el servicio? Eso es una realidad. El data mining y conceptos como estos digamos, donde las personas están detrás de Big Data y otros conceptos que lo que hacen es tener una gran cantidad de información de los clientes, procesarla de manera adecuada con tecnologías nuevas y poder identificar muy puntualmente gustos, preferencias, características de las personas para poder brindar un servicio mejor. Esto ha estado en el ambiente por muchos años, ha mejorado conforme pasan las tecnologías a mejores capacidades y a inteligencia artificial y otras más. Y de manera que cuando alguien lo quiere usar, tiene que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, el caso de la UPAD en Costa Rica se vio políticamente como un tema inaceptable. Entonces, vean que nuestra empresa puede tener un gran interés en mejorar el servicio a alguien, pero un mal manejo de la información sin considerar los temas de privacidad y ciberseguridad podría generar en una situación que al final se lo genera un efecto contrario a la mejora que queremos brindar. ¿Por qué? Porque los fraudes telefónicos también son una realidad en Costa Rica y en el mundo. Por eso es que los exportadores deben estar completamente preparados para esta situación, porque inicialmente enmascaraban un número de los bancos, por ejemplo, el 2212-2000, lo enmascaraban con tecnología, llamaban a los móviles y bueno, utilizaban algunos call centers en San Rafael de la Juela, ¿verdad? Que todos vimos en algunos videos, y combinaban con correos para aparecer el banco o los bancos de Costa Rica o de bancos en México, bancos en Colombia. Participaba un tercero que siempre parecía ser el agente del banco. Pero eso está evolucionando conforme
llegamos a tener una globalización post pandemia importante y ahora ellos conocen los procedimientos de exportación, incluyen números de empresas interesadas en mercadería internacional o incluso comprobantes de pedidos. Se llegan a comprometer pedidos en particular en el camino. Pueden simular tener una tienda para llevar cosas, para comprarle cosas a exportadores, para comprar cosas, para venderle cosas a importadores. Y lo combinan con correos que vienen de organizaciones oficiales, nacionales e internacionales. Entonces, en el camino, una persona pretende o podría estar pensando que está interactuando con una organización internacional de comercio o con una página real cuando lo que está haciendo es cayendo en un fraude de este tipo. Ahora, la situación con esos fraudes es que siempre son más elaborados y por lo tanto los montos en los que se espera obtener el defraudador como compensación son más importantes que los que se hacen a nivel local, digamos, o a nivel nacional. Y siempre en estas participa un comprador extranjero que conoce el producto al comprometer correos electrónicos. Él está en el medio, de alguna forma ya comprometió el correo electrónico, por eso la seguridad de su correo electrónico es muy importante hoy en día. La recomendación es que usted siempre tenga segundo factor en su correo electrónico, que tenga su correo electrónico con características de aseguramiento importante contra links inadecuados, contra accesos inadecuados, contra PDFs que pueden venir alterados y parecen una simple factura, pero podrían venir alterados para tomar el control de su correo. Y esto es la forma en la que ya empiezan ellos a escuchar con quién interactúa el comerciante, con quién interactúa el exportador y poder tener acceso. Siempre lo van a enviar a un sitio de lectura de datos, así que si en la primera no logró verlo, podría verlo en este punto. Y también utilizan apps de llamadas falsas que están en las tiendas, así es que no necesariamente porque usted vea el número de con quien está creyendo que conversa, puede hacerlo. Siempre utiliza otro canal para corroborar que en sus negociaciones está trabajando. El año pasado vimos un incremento importante en el tema de phishing con muchísimos elementos, donde incluso estaba SICOP. Muchos pudieron ver cómo temas como el teletrabajo, como la firma digital, como las exoneraciones de Hacienda, que en el tema de exportaciones es importante que alguien pueda o pensar que ante una exportación de algún producto que tenga características particulares en el mercado, tenga una exoneración disponible a la hora de hacer su declaración y caer en este tipo de cosas. Pero vean que superamos los 1000 sitios en el año y para lo que llevamos de este año ya también lo superamos y apenas estamos en el tema del dato de septiembre, ¿verdad? Que evidentemente nos faltan unos meses importantes de todo el movimiento financiero de fin de año y ya estamos viendo cómo esta amenaza está evolucionando a otros modelos de negocio como la exportación. El spear phishing, al principio les hablé del spear phishing porque básicamente es un tema donde toman control del correo de la organización y a través de ese compromiso solicitan transferencias de fondos para productos, para exportaciones, para asegurar contenedores, para asegurar espacio en puertos. Han creado una serie de razones que son más de su negocio. Evidentemente ahí quedo debiendo con la cantidad de situaciones, pero sabemos que lo han usado para asegurar puertos, para asegurar contenedores, para asegurar mercancías. Y de esa manera, ellos al estar en el medio, porque han tenido control de su correo en su organización, sobre todo las empresas más pequeñas, tipo pymes, que suelen utilizar correos abiertos como los correos públicos, no sé, de Outlook.com, de Gmail, ese tipo de organizaciones, son vulnerables si no han activado la característica del segundo factor. Es muy importante que no importa cuál correo usted utilice los segundos factores para evitar el acceso de terceros a sus cuentas de correo, porque realmente se ha vuelto la amenaza más importante. Ellos van a estudiar la forma en la que usted se comunica con tiempo, con paciencia, para determinar cuáles son los movimientos y las exportaciones que hace y le van a llegar con una oferta muy particular que usted posiblemente encuentre razonable y encuentre que es en su mercado algo posible. Después, en este punto sabemos que se estima que el costo mundial de este tipo de amenaza va a ser de 12.500 millones de dólares. Hay más de 150 países que ya han reportado este tipo de problema. El spear phishing entonces se mete dentro de su organización, en su correo electrónico organizacional, estudia con quiénes se comunica la persona sin hacerle ver que ya tiene control de su correo.
solamente está ahí silenciosamente y luego utiliza ese mismo correo para comunicarse con terceros. Entonces, cuando el tercero recibe un correo, posiblemente sí venga de su organización. Cuando lo revise y chequee, posiblemente sí viene de su organización. Al igual que puede ser al revés, cuando ustedes revisan el correo de un tercero, sí viene de esa organización, porque es del otro lado donde tienen el punto de escucha silencioso dentro del correo de la organización. Entonces, la recomendación de nuevo, asegure sus correos electrónicos. Es un canal que está siendo muy utilizado. Ahora, hemos visto poco uso, pero creemos que posiblemente en los siguientes 2 años va a crecer el uso de WhatsApp también como una forma de hacer spear phishing. Van a hacerle pensar que se contactaron con ustedes por vía un WhatsApp que usted, al ser internacional, no va a saber que es de una persona que aparenta serlo, pero no lo es. Así es que siempre garantícese que con quien se está comunicando es con quien realmente usted piensa que se está comunicando. Utilice varios canales para esta comunicación para corroborar que usted está haciendo esta comunicación con quien usted lo espera, sobre todo cuando los montos de las transacciones de las exportaciones o importaciones que está haciendo sean importantes. O cuando lo que le estén ofreciendo en esa importación o exportación sea demasiado bueno como para desaprovechar. También estamos viendo suplantaciones a través de los códigos QR, que en el mundo comercial que ustedes enfrentan en sus empresas está siendo muy común. Les envían links para que vean un producto, les envían links para analizar una promoción. Y entonces es importante que al momento de revisar esto tengan cuidado con qué están escaneando, de dónde vienen esos QRs, que puedan revisar y tener si lo están haciendo con sus móviles, estar seguros que están adecuadamente protegidos para ir a visitar este tipo de links y asegurarse que no están siendo suplantados un servidor o un servicio de tienda de productos que ustedes vayan a, a, a utilizar en el caso de importar, o que no estén siendo sujetos de una oferta de compra de otro país donde realmente el código QR está solamente dirigiendo a una oferta de compra que no lo es. Está siendo muy utilizado en transacciones internacionales. Las personas están confiando muchísimo en el código QR. Es importantísimo para el desarrollo de la tecnología, el código QR. Lo que estamos recomendando es utilizarlo con las medidas de protección adecuadas en sus dispositivos y en la tecnología que utilicen para acceder a este tipo de links. Recomendaciones. Bueno, vamos a dar una serie de recomendaciones porque no solamente es que usted esté asustado, evidentemente en su organización hay amenazas, tenemos que adaptarnos. Por eso toda esta situación de que la ciberseguridad esté en las mesas es importante para poder empezar a tomar las acciones. Si no las han empezado a tomar, es un buen momento para avanzar. Podemos dar pasos agigantados. Los que no hayan dado los pasos iniciales podrán encontrar que las tecnologías actuales les van a permitir aceleradamente y a un costo razonable alcanzar un nivel apropiado para desenvolverse en el mundo de los negocios comerciales e internacionales. En primer lugar, apoye a la organización con un modelo de ciberseguridad. Trabaje con los equipos internos o utilice servicios de los que están disponibles a precios razonables. Hay de todo tipo de precio, ¿verdad? Depende del tamaño de su organización de exportación o de importación, va a encontrar colaboradores o externos que le van a ayudar a definir un verdadero marco de ciberseguridad que le ayude. Hay muchísimos marcos. Eh, Generalmente todos los marcos ahora están orientándose hacia lo que se conoce como el NIST Cybersecurity Framework, que es un modelo de orientación estadounidense, pero que incluye muchísimos elementos. Por lo tanto, ustedes van a encontrar en los diferentes marcos cómo tener funciones alrededor de su organización para identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Todas estas fases deben estar cubiertas en su organización. ¿Cómo identificar que algo es maligno? ¿Cómo protegerse de nuevas amenazas? ¿Cómo detectar si algo está sucediendo en su organización a tiempo? Mientras más rápido su tecnología le permita detectar que algo está sucediendo en su organización, sea pequeña o sea grande, usted va a tener un ahorro significativo y una menor exposición de imagen y situaciones que posiblemente no queremos vivir, como que un ransomware se pueda diseminar rápidamente en su organización y am, lograr encriptar lo que usted ha protegido por muchísimo tiempo y que es la información con la cual posiblemente usted necesita que su organización siga hacia adelante.
Lo interesante entonces es que usted puede escoger de todos estos marcos cuál es el que más se adapta a su organización. Como les digo, puede ser muy grande, puede ser muy pequeña, pero el modelo de la industria de la exportación va a tener amenazas muy particulares que pueden enfrentar con estos marcos. ¿Cuál es lo más importante de toda esta jerga técnica que les estaba reportando con este tema? Que usted como empresario logre ubicar cuáles son sus objetivos de negocio para que los especialistas le ayuden, que interprete y sepa cómo hacer para mejorar la cultura organizacional en el tema de ciberseguridad. Muchos de estos elementos de cómo llegar el mensaje a sus colaboradores están en lo que usted conoce de su empresa. Cómo aumentar la confianza de terceros en lo que usted está haciendo en ciberseguridad. En los años próximos vamos a ver que la interacción internacional de todos los participantes del comercio va a exigir que cada vez que se tenga, digamos, nuevas relaciones o relaciones iniciales, haya una certificación y recertificación de cuáles son sus prácticas de ciberseguridad para poder interactuar. Porque está muy claro que si las prácticas, como dijimos al principio, el eslabón más débil va a ser el más importante. Si alguna organización dentro del sector no está completamente adecuada y adaptada y trabajando en los temas de ciberseguridad, podría ser el eslabón más débil de todo un mercado. Entonces, vamos a encontrar que va a haber nuevos cambios en la industria. Cada vez que quieran participar con nuevos mercados, posiblemente van a tener que llenar formularios sobre cuál es su estatus, cómo trabaja usted la ciberseguridad. Eso va a aumentar que todos los terceros dentro del mercado vayan a tener una mejor confianza de cómo están interactuando y de que esa interacción es real con quienes esperan interactuar. ¿Cómo prepararse y proteger la organización? Tienen que estar preparados para saber si se encripta su organización con estas nuevas amenazas que estamos viendo en Costa Rica, cómo usted va a poder trabajar con seguridad al día siguiente y poder adaptarse con agilidad para que sus clientes estén satisfechos con sus entregas y que puedan seguir brindando el servicio. Motivar las conductas frugales deseadas, que básicamente de eso estamos hablando, de que después de la pandemia muchas organizaciones tuvieron que sufrir cambios en la forma en que sus presupuestos y sus finanzas se movían. Al tema de frugalidad, lo que hablamos es de que las organizaciones deben aprender a utilizar al máximo sus presupuestos de tecnología, porque siempre es complicado cuando la tecnología empieza a trabajar, y saber cuál es la tecnología que mejor se adapta a nuestra organización requiere aplicar los conceptos de frugalidad para poder entender que no necesariamente son grandes inversiones si su empresa es pequeña. Lo importante es que usted esté consciente de que este tema tiene que estar, y las adaptaciones con las tecnologías necesarias pueden estar a la mano con solamente buscar cuál es la que se adapta mejor. Mejorar la capacidad de respuesta eficiente y optimizar el valor económico social son cosas que tenemos que tener dentro de este modelo. Gane nos dice que hay unas tendencias importantes que están viendo en lo que está cambiando todo el mercado en todas las industrias. La revolución de la ciberseguridad con consideraciones físicas y salvaguarda. O sea, la ciberseguridad tiene que estar ahí. Todas las organizaciones internacionales están viendo que definitivamente el patrón para hacer negocios está en incluir la ciberseguridad como parte fundamental de lo que se está llevando a cabo en la organización y de los negocios futuros que se vayan a realizar. La gente de Gartner está también diciendo que hay un top trend que se habla de que la seguridad de la plataforma y aplicación será definida por software. Entonces, grandes inversiones que muchos de los técnicos anteriormente hacían en cajas y elementos que eran de eh, hardware duro, pues están dejando de ser importantes por el cambio que se está viendo importante hacia la nube, que es parte del software defined. Pueden encontrar que la nube tiene opciones donde son más cambiantes, más evolucionadas, evolucionan con mejor agilidad, y es lo que nos va a permitir, sobre todo a los más pequeños, dar ese salto teniendo lo que se necesita para protegerse, en tanto sus presupuestos se mantienen alineados con los objetivos del negocio. Detección y respuesta a amenazas proactivas. Todas las tecnologías que se incluyan ya no pueden ser tecnologías basadas en patrones y tecnologías del sí y no. Tienen que ser cambios radicales para que la ciberseguridad permita que su negocio se mueva. Estamos viendo que hay una gran evolución de la seguridad móvil. O sea, muchos empresarios están moviendo su operativa a los teléfonos móviles, a la parte móvil. Entonces, la seguridad en esos dispositivos es muy importante para que su empresa no se vea comprometida, porque muchos de los atacantes están buscando los números de cómo contactarse con estas personas del alto nivel para poder trabajar en los temas como el spear phishing que hemos comentado. Entonces, su móvil debe estar asegurado para que sus negocios fluyan.
La identidad incorpora las cosas y los servicios. Están hablando de que ahora todo tiene que tener identidad. Por ejemplo, en el tema del teletrabajo, es muy importante que sus colaboradores tengan computadores que tengan una verdadera identidad reconocida por la organización. Ya no solamente es identificar a las personas que trabajan para usted, sino los computadores que tienen acceso a su red, los teléfonos móviles que tienen acceso a su red, los teléfonos móviles donde sus negocios y información de la organización se está movilizando. Porque si no encontramos la verdadera identidad, pasaría como cuando tenemos la situación de que desde un tercer móvil que usted no conoce se puede acceder a su información. Y tenemos que cercarlo para conocer la verdadera identidad de cada uno de esos dispositivos y trabajarlos como debe ser. Adrián, ¿me cuentas cómo vamos por aquí? ¿Tenemos alguna consulta? Aló, Adrián, creo que estabas en mute. Bueno, continuamos. Vamos a ver si puedo ver el chat por acá. Ok. Bueno, vamos a ver. Continuamos entonces. No tengo objeciones. Hay que integrar la ciberseguridad en la organización de la exportación. Esto tiene, digamos, elementos que considerar. Ante todo, hay que conocer las amenazas que enfrenta su negocio, que enfrenta el sector. Incluso se podría, o sea, propongo que Cadesco ayude en algún momento haciendo algún tipo de trabajo con algunos niveles de exportación para poder hacer una especie de análisis sobre cuáles son las amenazas reales que está enfrentando el sector, como las que hemos comentado esta mañana, y poder eh, reconocer a nivel interno que existe un interés sobre este mercado, sobre esta industria que es importante. Entonces, hay que establecer una clasificación por relevancia, manteniendo un alineamiento con los objetivos que tenga la empresa. También, al integrar la ciberseguridad, tenemos que conocer los activos de información. Es súper importante que ustedes en la organización en la que están trabajando, dentro del nivel que sea, no importa que sea muy pyme o que sea ya una industria madura, es importante que usted siempre conozca los activos de información que son valiosos para que su organización se movilice. Muchas de las informaciones que ustedes manejan, tal vez sobre todo cuando son más pequeñas, a veces se ignora que pueden ser un objetivo de terceros. Y como vimos, el manejo de la información siempre va a ser un paradigma que nos va a permitir desarrollarnos como organización o estancarnos. En la medida en la que esa información sea protegida, en la medida en que podamos reconocer cuáles son estos secretos organizacionales que son valiosos para que el desarrollo continuo y para seguir creciendo, vamos a encontrar cómo hacer que sea económico o que sea relativamente adecuado a su nivel de organización la inversión que se tiene que hacer en ciberseguridad. Entonces, identifica su empresa y su información, realiza un inventario de sus vulnerabilidades y controles en ese ámbito, establezca un análisis de riesgo y áreas de inversión donde va a ser de mayor valor su participación económica en la intervención que se haga con respecto a, a la ciberseguridad que vaya a incorporar o a la forma en la que desee protegerse y a incluir este tema en su negocio. Implemente los controles requeridos. A partir de ese análisis, vaya a hacer esta preparación presupuestaria de prioridades. No vamos a poder abarcar todo de un solo, en un solo tramo o en una sola fase. Es probable que necesitemos planificación en cuánto vamos a ir mejorando lo que tenemos o en cómo vamos a ir incorporando los nuevos controles a la organización. Aquí la importancia y lo bueno de quienes no han empezado es que podemos dar un salto cuántico a lo que hay. Muchas organizaciones no están dando los saltos a las nuevas tecnologías de ciberseguridad como analítica, como análisis de huellas digitales o tecnologías heurísticas, básicamente porque se han encontrado con que ya tienen una instalación o una implementación en la cual sus técnicos confían. Una recomendación muy importante es que probablemente si no lo ha hecho, aunque usted ya tenga una implementación de ciberseguridad, tenga que reanalizar si está adecuada a las verdaderas nuevas amenazas que estamos viviendo en el sector. Y a partir de ahí entonces va a poder definir las prioridades
presupuestarias para las inversiones que hay que hacer un portafolio de esa implementación y poder continuar. Implementar un monitoreo de gobierno de ciberseguridad, teniendo usted dentro de la junta directiva con alguna regularidad datos y métricas que le permitan conocer cómo está comportándose la ciberseguridad en su organización. Van a haber distintos métodos y formas de medición. Todos los métodos pueden ser adecuados si están valorados con su objetivo de negocio. Entonces ahí va a haber que hacer un trabajo muy particular para cada organización para poder hacer que esta rendición de cuentas esté siempre alineada con lo que el negocio espera. Entonces, integrar la ciberseguridad no tiene que ser doloroso, debe ser un proceso analítico y debe ser un proceso consensuado con la organización para que el giro de negocios continúe fluyendo en tanto estamos aprendiendo cómo hacer que los temas de ciberseguridad nos mejoren la posición y nos protejan los activos. Entonces, a partir de tener una integración de ciberseguridad, vamos a tener un impacto importante en el modelo de ciberseguridad de una organización exportadora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener información y tecnologías para protección de todos los activos. Esa tecnología tiene que ser una tecnología integrada que permita que un elemento en cualquiera de estos activos que esté interactuando de manera distinta o que esté trabajando diferente pueda ser detectado a tiempo para que indiferentemente de cómo se pueda estar movilizando un atacante dentro de la organización, tengamos puntos donde lo podamos encontrar. Entonces vamos a tener un impacto directo sobre cómo se hacen las cosas, aprovechando las nuevas tecnologías y los nuevos paradigmas de hacer ciberseguridad que existen. Lo más importante entonces es generar visibilidad y acciones consistentes. Vamos a hacer que este modelo integrado nos permita de una manera rápida y acelerada poder brindar a nuestros terceros, a nuestros clientes, a nuestros partners, a nuestros stakeholders, una garantía de que lo que estamos haciendo y lo que estamos protegiendo la industria para asegurar el crecimiento y sostenibilidad está garantizado. Y la seguridad sobre el perímetro. No piense que la seguridad está solamente en el edificio principal donde su organización esté. No importa el tamaño. La ciberseguridad se fue fuera de ese perímetro hace rato y en la pandemia quedó demostrado que muchos de sus colaboradores están prefiriendo hacer teletrabajo, pero no pueden hacer teletrabajo si no están incluidos dentro del marco. Muchos de sus colaboradores manejan información en tablets, muchos de sus colaboradores manejan información en móviles. Tiene que estar incorporado dentro de su estrategia y su modelo toda esta capacidad de movilización de la información, porque esa información es de su organización y en un momento crítico va a representar la capacidad de continuar o dejar de existir si no ha sido adecuadamente protegida. Esto se logra entonces con la integración de analítica de seguridad y visibilidad, que es muy importante cuando lo tenemos en la organización. Suena como un término muy futurista, pero ya está, ya existe hoy. Ya hoy tenemos tecnologías que son capaces de hacer analítica de seguridad y visibilidad. ¿Cómo hace esto que su empresa mejore? Si usted no tiene hoy las capacidades desarrolladas a lo interno con su personal, ir al mercado en este momento con lo que ha sucedido en Costa Rica, evidentemente, va a generar una distorsión tremenda en toda su estructura de salarios. La ventaja de las tecnologías de analítica de seguridad y visibilidad que existen ya en el mercado y que están funcionales es que usted va a tener integrado dentro de su organización la inteligencia artificial, tecnologías como RPA, tecnologías como Machine Learning, que están siendo muy comentadas en la industria, en las diferentes industrias que existen y posiblemente en algunas de las conferencias que algunos de los líderes de Cadesco han participado, han hablado de estas tecnologías. Dentro de la ciberseguridad, esta tecnología tiene la capacidad de trabajar automatizadamente muchos de los eventos que posiblemente su organización va a sufrir, porque la movilización de su organización es de 24/7 para cuando posiblemente usted está esperando que un contenedor llegue a alguna parte del mundo, otros estarán durmiendo en Costa Rica. Para cuando alguna información está posiblemente llegando para que la movilización de la mercancía, es probable que muchos de los colaboradores ya no estén en la organización, pero alguien tiene que estar protegiendo su información. Toda esta tecnología
basada en contextos y correlación, le va a ayudar con ese modelo. Le va a ayudar a que sea usted óptimo en las horas en las que su organización trabaja, en los momentos en los que necesita que tenga la protección, aunque no hayan las capacidades humanas en ese momento trabajables. Es importante que tenga entonces todo este modelo mucha simpleza para que haya un gran nivel de ciberseguridad. Hemos encontrado a lo largo de los años, los que tenemos varios años de estar en este tema, hemos encontrado que al final la simpleza nos mejora muchísimo lo que llamamos la postura de ciberseguridad, que es ese punto adecuado donde la protección de la información y la fluidez de la organización encuentran el balance. Una hoja de ruta posible. Bueno, la hoja de ruta posible que les recomendamos es la revisión del modelo utilizado para determinar la integración de innovaciones de ciberseguridad. Es, como les decía, es probable que si ya han desarrollado alguna capacidad interna sobre el tema de ciberseguridad y tienen muchos años de estar ahí y de ser un tema constante, vayan a vivir alguna experiencia importante porque esas tecnologías posiblemente ya fueron superadas por las amenazas que estamos viendo en el mercado. Muchos de los problemas que hemos visto en Costa Rica en este año tan complejo en el tema de ciberseguridad no están asociados a que no tenían tecnologías en casa, las organizaciones afectadas. Muchas de las razones tienen que ver con que esa tecnología ya no era la adecuada para la amenaza que estábamos trabajando, que estaba necesariamente llegando a Costa Rica y a muchos lugares del mundo. Entonces, no siempre es un tema de cómo usted ya se aseguró, es cómo la innovación de la ciberseguridad le está permeando a su organización. Como les digo, si usted no ha entrado en el tema de la ciberseguridad, puede ser que hoy ese salto cuántico le ayude muchísimo a evitar un montón de etapas que posiblemente otras organizaciones más grandes y más maduras han tenido que vivir en el tema de la ciberseguridad. Lo segundo es crear una red interna de información crítica en materia de ciberseguridad que incluya a esos stakeholders. Es muy importante que todos los participantes de una industria interactúen para conocer cuáles son las amenazas que su industria está teniendo. Aquí hemos comentado, como les mencionaba, algunas amenazas que su industria está viviendo en otros países o en otras áreas, pero que están muy cerca. En el mundo de la Internet estamos a un clic en un punto y el otro. La migración de esas técnicas y esas amenazas hacia nuestro país es simple. Y como les digo, ya hemos visto las amenazas de los temas de asegurar que pueden tener una exoneración en Hacienda por una exportación. Documentar el plan de ciberseguridad de la organización. Documéntelo para que cuando lleguen estas conversaciones entre todos los partners y todos los que interactúan en el mercado de la exportación puedan tener una conciencia clara de, de un interés verídico y real sobre el tema de la ciberseguridad y cómo esta información entre plataformas va a ser entrelazada. Integra herramientas necesarias para proteger la información donde quiera que esté y deseche lo que no genera valor. Muchas de las cosas que posiblemente vamos a pensar que son necesarias, tenemos que analizar con claridad cuáles son para poder hacer que el presupuesto al final se adapte a lo que realmente su organización necesita. Acondiciona los procesos para incorporar la eficiencia lograda con las herramientas. Va a lograr eficiencia si adquiere si integra nuevas herramientas de analítica de ciberseguridad a las que ya están en el mercado y va a hacer que su personal se sienta mucho mejor y más adecuado a poder tener su organización actualizada, a poder tener control de los elementos que pueden utilizar o manejar información de su organización, dónde está esa información, cómo se desplaza entre dispositivos o redes o tecnologías. Usted va a conocer el flujo de su información y por lo tanto va a poder saber dónde está una posibilidad de exponerla. Mantenga un control estricto del plan de ciberseguridad por medio de las métricas. Esa hoja de ruta le va a permitir en el muy corto plazo tener claridad y por etapas y crecientemente va a encontrar cómo una mejora continua en la ciberseguridad va a incorporarse a su organización, cómo una mejora continua en la ciberseguridad le va a permitir hacer mejores negocios y va a poder encontrar cómo los diferentes actores van a también tener interés. Ahora, finalmente, es muy importante hacer algunas recomendaciones con el tema de qué estamos viendo en banca corporativa en línea con los exportadores y con todos los que están. Algunas recomendaciones que les van a permitir, en particular con el Banco Nacional, mejorar su postura transaccional, porque bueno, estamos hablando de toda la postura de ciberseguridad, pero en el tema particular de su postura transaccional, le vamos a recomendar que utilice la firma digital Gaudí
para todos los colaboradores que tengan derechos de sus cuentas en las compañías. Esto va a permitir que los movimientos estén realmente canalizados por las personas con los derechos necesarios para hacer. Revise constantemente los derechos que le concede a sus colaboradores. Y esto no solo es para el tema de la banca, es porque normalmente encontramos que cuando algo ha sucedido tiene que ver con algún derecho que se concedió y nunca se acomodó. Entonces, indiferentemente del tema en el que esté concediendo derechos sobre uso de información en su organización, tenga una constante revisión para que eso sea acoplado a la nueva realidad, sobre todo la nueva realidad post pandemia, donde muchísimas organizaciones hicieron un gran cambio de personal y que posiblemente no han hecho el ejercicio que les puede hacer encontrar en este momento situaciones muy interesantes de cómo algunas personas siguen teniendo derechos que ya no deberían de tener. Aproveche cuando usa Internet Banking las opciones granuladas para la concesión de derechos. Usted puede definir muchísimos elementos granulares de cómo su personal va a tener acceso a las cuentas. Aproveche esos elementos granulares y sáquele el valor que eso puede tener para que cada persona también se sienta identificada con que el derecho que se le concedió es la responsabilidad que está asumiendo. Realice constantemente revisiones sobre los permisos que concede, actualizando la realidad de su empresa, como mencionábamos. No olvide aplicar las normas de control interno en los canales electrónicos de su empresa. Notamos muchísimas veces que las personas tienen grandes elementos de control interno en el mundo físico que no ha migrado a los mundos electrónicos. La recomendación aquí es directa. Modele su control interno en los canales electrónicos que utilice. En todas las organizaciones con las que trabaje, incluso si utiliza bancos internacionales para sus transacciones de comercio, también ahí le aplica. Algunas recomendaciones sobre tecnología para cuando usted se desplaza y está trabajando. Básicamente, evite redes inalámbricas públicas para transacciones financieras. Muchos de los exportadores tienen grandes viajes, se movilizan entre diferentes países para poder hacer sus negocios. Por, tenga la curiosidad de que las redes inalámbricas públicas pueden ser importantes formas de tener acceso a sus computadores. Los métodos de acceso donde los teléfonos celulares le dan el acceso a Internet han bajado de costos en todos los diferentes países donde estamos haciendo negocios. Es preferible que utilice su teléfono celular como el medio de intercambio a Internet que conectarse a una red que usted no conoce. Si usted pues tiene claridad de que a pesar de ser una red pública, usted la reconoce como una red confiable, pues adelante. En aeropuertos hay redes de paga que son confiables y que podría usted también utilizarlas como forma de desarrollar su trabajo y su día a día cuando tiene que desplazarse. Mantenga actualizado su antivirus. Le decimos antivirus, aunque la tecnología ya no se llama así, pero básicamente seguimos pensando que es la forma más fácil de comunicarlo. Recuerde que los programas evolucionan. El tema del ransomware para encriptar las organizaciones está siendo muy importante y lo vimos en Costa Rica en este 2022. Su organización también debe evolucionar como están evolucionando estos malware. Mantenga actualizados los sistemas operativos de su equipo de cómputo y dispositivos móviles. No use craquear dispositivos telefónicos. Eso de alterarlos no le va a ayudar mucho. La verdad es que eso es muy poco valor lo que le va a ofrecer contra las amenazas que le puede integrar a su organización. Y recuerde que su dispositivo no solo es su dispositivo, el dispositivo de su colaborador con acceso a la organización no solo es el dispositivo del colaborador, realmente es un canal de acceso a la información de su organización. Por lo tanto, no debe ser descuidado a la ligera. Realice constantemente el respaldo de la información. Es la única forma en la que usted, a través de un problema de ransomware, va a tener una respuesta al día siguiente. Informe, concientice a su familia y compañeros y amigos. Cualquiera que tenga acceso a la información de su organización a través de los dispositivos podría ser el medio de compromiso hacia su organización. Así que en la medida en la que toda esta gama de información esté fluyendo para que las personas tengan una mejor capacidad de identificación, para que nuestro gap de aprendizaje de temas de tecnología avance en temas también de ciberseguridad, nos va a permitir a todos tener un mejor país y organizaciones más sanas. Aproveche las herramientas de seguridad y control que brindan los bancos. En general, el Banco Nacional le ofrece muchas herramientas. Puede hablar con sus gestores de negocio para encontrar las herramientas que le son muy aptas a su organización y los puede consultar siempre con nuestros colaboradores.
revise los dispositivos de almacenamiento ajenos antes de leer archivos que usted quiera. Cuando usted se mueve y se desplaza en sus negocios, muchos les van a dar llavecitas, que aquí está la información, que aquí están las facturas. También asegure que la tecnología que usted tenga le permita de manera muy adecuada y actualizada analizar esa información sin que usted tenga el dolor de cabeza de estar pensando en que ahí podría venir una amenaza para su organización. Bueno, estamos con 7 minutos, entonces, por si hay alguna pregunta o comentario. Adrián. En el chat no tengo ninguna de momento. No sé si en preguntas y respuestas pueden hacer su comentario o su pregunta a través del chat de preguntas y respuestas, o pueden alzar la mano y también pueden hablar con el micrófono si alguien tiene alguna pregunta. Los participantes pueden abrir el micrófono en este momento. Alzan la mano y se les puede habilitar, sí. Perfecto. Cualquier consulta, estamos abriendo en este momento la oportunidad. Tenemos una de don Sergio. Ujú. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Un placer. La consulta es rapidita. Normalmente, cuando uno ingresa a veces a lugares de noticias, a algunos links específicos, piden activar las cookies y demás, y todo lo que está relacionado con seguridad, según ellos, pero hay todo un contrato que uno debería leer antes de dar el ok. ¿Pueden hablar un poquitito de este tema? Sé que quedan pocos minutos, pero por lo menos superficialmente que puedan tocar el tema de cuándo aceptar, cuándo no aceptar. Obviamente uno trata de no aceptar casi nunca. Si me someten a algún tipo de restricción para poder ingresar, yo prefiero abandonar para no exponer a la empresa porque uso la máquina de la empresa, pero me gustaría que profundizaran. Gracias. Sí, Sergio, muchas gracias por la consulta. La forma en la que las personas y los usuarios navegan en Internet está cambiando. Hay regulaciones internacionales que están exigiendo por los temas de privacidad que una persona tenga el consentimiento para tener acceso a lo que se conoce como los trackers y ese tipo de tecnologías como las cookies y esto, que básicamente a través de esa tecnología se puede rastrear el comportamiento y el acceso posterior a un sitio. Entonces, por ejemplo, un sitio de ventas podría tener solamente pues, una tienda normal, pero insertar un rastreador, un cookie, un tracker, de manera que posterior a eso también vea quién más usted visita, ¿verdad? Entonces, es muy particular el hecho de que también podrían medir el acceso a la competencia y otras cosas que en términos de negocios, pues es algo que ellos están haciendo. En estos contratos que usted menciona, la regulación internacional que están aplicando, sobre todo en Europa, lo que piden es que la persona dé ese consentimiento para el posterior análisis de esta información sobre su comportamiento en la navegación. Lamentablemente sí, no se leen siempre los contratos, muchos son de alguna forma leoninos contra el usuario y lo importante aquí es que, como vimos hace un rato, haciendo mezclas con una tecnología y la otra, uno podría ubicar de manera inequívoca a una persona en todo el universo de la red. Entonces, sí, hay que tener cuidado, sobre todo si son sitios que innecesariamente están siendo visitados o tienen cantidades de anuncios, digamos, que no son necesarios para su giro de negocio, pues perfectamente la técnica y el comportamiento que estás mencionando sobre desistir es el adecuado. Ahora, en el mundo del mercadeo internacional y el comercio electrónico estamos clarísimos que los anuncios y la mercadotecnia de Internet es necesaria para el desarrollo. El asunto es tener la claridad de no tener
la poca malicia de hacer siempre clic ante cualquier oferta que pueda aparecer, que nos pida el acceso completo a su dispositivo, a su computadora o en particular a su dispositivo móvil, ¿verdad? Cuando se instalan apps, por ejemplo, para visitar tiendas o analizar productos, saber si le está pidiendo muchos más permisos o estar consciente de qué permiso le está pidiendo dentro de su teléfono o de su computador es importante. No es malo. Todas las organizaciones usan estas tecnologías para poder entender y brindar mejores servicios a sus clientes. Pero sí sabemos de organizaciones que abusan porque no se limitan al momento en el que usted está trabajando con esta página, sino que permiten que el tracker vaya más allá sobre otras plataformas y poder analizar su comportamiento en otras páginas. Entonces hay que tener cuidado y pues sí leerlo y si es abusivo, desistir como usted bien lo está haciendo, Sergio. Gracias. Muchas gracias a Sergio y a Cillian primero por la pregunta y por la respuesta, ¿verdad? Yo tenía una duda, Cillian, con respecto tal vez a las pymes, realmente, ¿verdad? Que algunas tienen escasos recursos para este tema de invertir en seguridad, ¿verdad? En seguridad digital. ¿Cuáles son algunas de esas recomendaciones? No sé si hay algún tipo de aplicaciones gratuitas, por ejemplo, o algún tipo de software que sea pues accesible para este tipo de empresas y que pueda realmente pues, si bien no cubrir todos los temas que hemos abordado el día de hoy, por lo menos tener una base sólida de conocimiento o de herramientas que le permitan pues atacar estas eventualidades. Sí, bueno, es una muy buena pregunta y tratamos de que las pymes estén incorporadas. Es muy importante. El crecimiento de muchas de las pymes va a depender en los siguientes años de cómo puedan reforzar su participación en la ciberseguridad. Hay muchas tecnologías que incluyen desde las herramientas de ofimática, la integración con la ciberseguridad. Grandes empresas que están ofreciendo servicios en la nube están integrando no solamente el brindarle a su organización la presencia en la nube, sino llevar hasta sus dispositivos la tecnología que le permita tener un conocimiento en todo el ámbito del movimiento de la información para poder conocer dónde las amenazas pueden estar. Y Adrián, los precios que se ofrecen en estas plataformas, pues son muy competitivos para las pymes, sobre todo porque van a ir siendo elásticos en términos del crecimiento que ellos puedan tener. No dependen de grandes implementaciones de servidores o equipos costosos, sino que al ser basados en software, están controladas dentro del ámbito que la empresa puede tener y desarrollarse presupuestariamente con la elasticidad del crecimiento que la empresa requiera. Entonces, sí, hay tecnologías de empresas importantes en la nube que no se limitan solamente a darle a usted el servicio de tener la página para exportar o la página para presentar sus productos, sino que pueden traer la ciberseguridad a sus computadores, a sus tecnologías de dispositivos para hacer un marco de protección sobre la información que su empresa está utilizando para hacer ese crecimiento desde esos niveles de emprendimiento y pyme hasta ser empresas de alto nivel. Claro, muchas gracias. No, y también el asunto de estos espacios, ¿verdad? Que también son muy importantes en el sentido de que las empresas puedan entender cuáles son estas, primero, amenazas que existen, algunas que yo tenía mapeadas, otras no. Realmente me voy con mucho aprendizaje. Espero que los participantes de esta sesión pues también hayan tenido esa realimentación, ¿verdad? Muy importante. Y el hecho de seguir participando también en este tipo de actividades, pues nos permite brindarnos de más herramientas y tener más conocimiento, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna pregunta de los participantes. Tengo Julio de Base Exportadores. Adelante, Julio. Sí, la consulta, Cillian, va a la siguiente. Como usted comenta, a raíz del teletrabajo se ha popularizado mucho el uso de WhatsApp, ¿verdad? Lo que pasa es que muchos lo utilizan el WhatsApp de propio y en su propio dispositivo móvil. La pregunta va, ¿qué recomienda usted, digamos, para cómo trabajar con los colaboradores ese tema para exigirles, digamos, que le tengan antivirus o que le tengan algún software
que brinde seguridad a la compañía y que software también es accesible porque muchos de esos se van y se llevan su dispositivo móvil, ¿verdad? Entonces tal vez algún software gratuito, algún antivirus que sea accesible, que sea gratuito y que se les pueda solicitar a ellos que quede debidamente instalado. Bueno, Julio, ahora hay plataformas, digamos, como le menciono, que hacen toda esta integración de manera que para la organización, en tanto le permite tener ofimática a su colaborador, le permite llevar protección al móvil. Bueno, si después tenemos algunas consultas sobre las marcas que están permitiendo este tipo de cosas, lo podemos hacer, digamos, en la vía que está ahí, con todo gusto, podemos conversar sobre eso. Pero sí le puedo decir que las herramientas que están desarrollándose, el costo de toda digamos, esta integración hace que sea accesible, como les mencionaba, en términos del crecimiento de la organización, pero llevando hasta el móvil desde la organización, aunque el móvil sea de las personas, ¿verdad? Puede llevarse un nivel de protección no sobre el resto de las cosas que la persona tenga, ni un tercer ojo ahí que esté visualizando a su colaborador, digamos, sino solamente sobre el flujo de la información que le corresponde a la organización. Entonces, las herramientas van a permitir, digamos, que esta interacción mejore de manera significativa para evitar que lo que llamábamos secretos organizacionales puedan fluir y pasarse a plataformas donde ya no tengamos control. Y pues obviamente ahí usted va a poder hacer ese inventario de esos activos y clasificar cuáles podrían o no ser intercambiados en tecnologías que están siendo pues muy utilizadas porque son muy importantes, pero que también van a traer, como les mencionaba, a ser una de las fuentes más interesantes de spear phishing en los siguientes años. Pero sí, hay muchas organizaciones que están trabajando en que todo sea integrado para facilitar esta visibilidad y para hacer que las organizaciones puedan crecer, como les mencionaba, conforme van necesitando los servicios y no tengan que hacer mega inversiones que comprometan su capital desde antes de haber empezado. Muchísimas gracias. No sé si Julio se respondió a la pregunta. Sí, perfecto, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Algún otro participante que tenga alguna otra pregunta? Bueno, no, Silvia, más bien agradecerte Perfecto. por el espacio y realmente por toda la información que nos has brindado. Bueno, por acá hay una pregunta adicional. Vamos a hacer esta tal vez como la última. Adelante, Gabriel. ¿Ahí me escuchan? Correcto, sí. Ah, perfecto. Sí, yo tengo una duda sobre todo, digamos, del lado del recurso humano. Si es bueno llevar una certificación CISO o todo este tema, siempre y cuando ahora el compañero lo decía, que todo depende del tamaño de la empresa, pero es buena idea buscar una certificación para algún recurso técnico o meterlo dentro del presupuesto. Gracias. Sí, interesante pregunta. Bueno, el desarrollo de las capacidades en las organizaciones siempre va a ser un tema a valorar a lo interno, ¿verdad? Van a tener que considerar cuál es el recurso. Nunca está de más que logren certificaciones para poder tener esta conversación con terceros, sobre todo en empresas más maduras. Cuando llegue la interacción de estos formularios que van a tener que intercambiar sobre cómo está su ciberseguridad para poder hacer negocios con usted, el tener personal certificado, pues obviamente va a ser una carta de presentación importante. Evidentemente, para poder, digamos, acompañar a esta mejora de las capacidades de su personal, tiene que venir pues las negociaciones de protección, ¿verdad? No va a ser la inversión para que la persona una vez que tenga la certificación pues les diga adiós con facilidad. Hay que trabajar en eso, entendiendo que las personas asignadas pues sean realmente personas que quieran colaborar con la mejora continua de la organización y que estén conscientes de lo que significa esta mejora. Ahora, el mercado está competitivo, pero eso no significa que desarrollando paralelamente al personal que está interesado, muchas personas están interesadas en desarrollarse en este tema, por lo tanto es una excelente forma la que usted escribe
para mejorar a nivel interno en las organizaciones como está. Ahora, igualmente apoyarse con servicios que están a nivel internacional mejorando los costos para este tipo de organizaciones, haciendo que sean también elásticos junto con las herramientas, también es una opción para las empresas que no logran conseguir recursos a un precio razonable en el mercado. Bueno, y con eso, Adrián, de mi parte, agradecerle a la Cadexco y a todos los participantes la oportunidad de parte del Banco Nacional de brindarles un acercamiento al tema de la ciberseguridad y cómo puede esto ser parte de sus organizaciones sin que sea doloroso y que también a la vez les pueda permitir encontrar la forma de hacer los nuevos negocios que se aproximan, donde este tema va a estar involucrado en las mesas de negociación. Claro, claro que sí. Inclusive en los nuevos tratados de libre comercio ya se meten cláusulas de ciberseguridad, de seguridad digital, ¿verdad? Importante pues estarlo mapeando y más bien agradecerle a Cillian por el espacio y por brindarnos este webinar y al Banco Nacional por siempre ser aliado de CADEX. Muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego.